Amén. Muy buenas noches, hermanos. Mil bendiciones en este 2025. Señor, gracias, papá, por esta noche que tú permites reunirnos en esta primera noche de discipulado en este año, Señor. Gracias por las cosas que han pasado. Gracias, Dios, por las situaciones que hemos atravesado y vivido. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Gracias por darnos fuerzas, gracias por permitir que podamos seguirte, amarte y bendecirte, Señor. Ponemos nuestras cargas delante de ti. Cada situación pequeña, grande, Señor, la depositamos delante de ti. Por favor, ayúdanos y ministra, Señor, con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Gracias, papito, te agradezco, Dios. Te bendigo y te doy toda la honra y toda la gloria, Señor. Y que, Señor, tú nos enseñes y nos disipules esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Cansado, he corrido una visita de último momento. Estamos hablando de este león que enfurece, ¿no? De este león que provoca la ira, provoca dañar, destrozar, provoca que uno inclusive no pueda contener sus palabras. Pero también habíamos dicho que Dios tiene sus propósitos y objetivos. Y hablamos de una mujer, Ana, ¿no? Cómo fue movida, llevada para que ella se enfurezca. Pero también dijimos que había propósitos delante de Dios, que hoy lo vamos a volver a ver, de poder restaurar, arreglar y ver la vida de Ana, ¿ya? Bíblicamente, ya voy a reaccionar. Bíblicamente son 7 mujeres que han estado en este estado de esterilidad. Sara, ya, Rebeca, Raquel, la madre de Sansón, que no se conoce su nombre, Ana, ya, las 2 mujeres sunamitas y Isabel. Ahora, gracias. Ahora, si nosotros nos ubicamos en estas mujeres, Dios hizo un milagro. Y la última mujer de esta lista es Isabel o Elizabeth, ¿ya? Que en este caso son 2, ya es el nombre hebreo y también el griego, que tiene un significado. Ahora, también en esterilidades no solamente es a nivel de una mujer, sino hay una tierra estéril, una tierra que no produce fruto. También hay obras estériles, o sea que dicen, ¿no?, que deberíamos arrepentirnos de las obras muertas. Entonces hay obras muertas, estériles. También hay árboles estériles. ¿Se acuerdan de la higuera? Es estéril. A ver, leamos Judas 1:12, ayúdenme. Ya les dije, no, ya no voy a poner algunas citas, necesito que ustedes ya lo vean con su Biblia. Judas 1:12. Y perdón por el error que tengo, hicitos. ¿Ya? Sí, Juanqui, a ver. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No tienen fruto. Estos son árboles estériles. Generalmente habla acerca de sacerdotes, de pastores, profetas que se introdujeron en la iglesia, pero que no hay fruto. ¿Ya? Son estériles, totalmente estériles. La Biblia dice doblemente muertos, no solamente talados, sino sacados desde raíz. Son árboles otoñales que siempre están amarillos, prometen agua, pero no dan. Entonces sí, hay árboles estériles. ¿Hay tierra estéril? Sí. ¿Hay obras estériles? Sí. ¿Hay árboles estériles? Sí. Y la Biblia a nosotros nos compara como árboles, ¿ya? Por eso dice la Biblia, por sus frutos los conocerá. También hay cristianos estériles. Ya, a ver, veamos. Está la cita, 2 Pedro 1:8. 2 Pedro 1:8, ayúdale a la Aod, está rayando, indicale 2 Pedro 1:8. Qué bien, Aod, me alegra. 2 Pedro 1:8. ¿Tú también? Ya, dale.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué estarían estériles aquí? Al conocimiento. Entonces hay una esterilidad que es por falta de conocimiento. Son cristianos estériles. Hay también un pueblo estéril. Tito 3:14. A ver, Joelito, Tito 3:14. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿No ves? Un pueblo sin fruto, porque no hace obras de bien, no hace obras. Ahora hay un pueblo estéril en entendimiento. 1 Corintios 14:14. Entonces la esterilidad no solamente se aplica a la mujer. Ya a veces se condena mucho la esterilidad como maldición de Dios, pero la esterilidad abarca muchos planos. ¿Sí? ¿Sí? 1 Corintios 14:14. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces el entendimiento, ¿cómo es? Estéril, no entiende. Esto es ya en la situación de los dones espirituales. También hay una palabra estéril, Marcos 4:19. Marcos capítulo 4, versículo 19. ¿No tienes allí tu Biblia? Marcos 4:19. Hermana Benita, ¿tiene? Por favor. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace defectuosa. ¿No ve? No tiene fruto. O sea, todo el afán del mundo hace que uno sea estéril. Y al final lo que hemos visto, la higuera estéril. O sea, lo que trato de decir que no solamente son mujeres, ¿no? A veces se tiene el caso de decir, no, hay una mujer estéril. No, la esterilidad abarca varias cosas, como has visto. Tierra, obras, árboles, cristianos, pueblo, entendimiento. Ya hay palabra estéril, higuera estéril. Son varios los problemas existentes. Pero a través de todo esto, Dios hizo milagros. Ya por ejemplo en Sara le nació Isaac, ¿no? Entonces la esterilidad, si bien es un problema que existió, Dios trató con la esterilidad. Y si tratamos físicamente a las mujeres, también trataría en la tierra, también trataría en las obras, también trataría en los árboles o en cristianos, o sea, serían fructíferos. Porque se acuerdan en la lección anterior dijimos, ¿no? Que Dios, ¿qué cosa es lo que quería de nosotros? Fruto. ¿Fruto en qué? En abundancia. O sea, algo que Dios no quiere es que seas estéril. Ya no, Dios no quiere que produzcas fruto. Entonces, ¿en Sara tuvo problemas para ser estéril? Sí. ¿Ya? La situación de ser cabeza, de entregar a otra mujer, había aspectos de esterilidad. Rebeca, alguien que les reclamaba, que puso a decirle a su esposo, no, dame un hijo, si no me muero. Pero Rebeca tuvo un hijo, sí, Jacob y Esaú. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos vamos a Raquel, ya tuvo a José y Benjamín. Y Raquel también era estéril. Y la madre de Sansón, que lo tiene a Samuel, más 3 hijos y 2 hijas. En total estaríamos hablando de 6 hijos que tuvo la Ana, ¿ya? La madre de Sansón, su nombre es anónimo, lo tuvo a Sansón, ¿ya? En cambio de las mujeres una mitad, una es la que quiero hablar, que prácticamente se cree según la tradición que lo tuvo a Habacuc. Y la última, Isabel, lo tuvo a Juan el Bautista, que dentro de los nacidos de una mujer no hubo nadie más grande que él. Entonces la esterilidad es algo que se puede frenar, se puede parar, sí, se puede, ¿ya? Dios es un Dios tan glorioso, tan grande, que Él puede hacer de lo imposible algo posible. Pero como les vuelvo a decir, la esterilidad no solamente abarcaría al plano de una mujer, sino estaríamos hablando de varias esterilidades existentes, de entendimiento, de conocimiento, de palabra, de fruto, de árboles, de obras. Hay esterilidades marcadas. ¿Pero que Dios puede hacer un milagro? Sí. Ahora, si nosotros aplicáramos a nosotros mismos, tendríamos que identificar, ¿no? ¿Cuál es nuestra esterilidad? ¿En qué áreas somos estériles?
en qué área no nos movemos, no hay fruto en nuestra vida, entonces habría que considerarlo y verlo en el Señor. Pero que sí hubo, sí hubo. ¿Ya? Hola Julito, ¿cómo estás, hermano? Dentro de la Biblia les dije, ¿no? Hay varias mujeres que son estériles. Si las enumeramos otra vez, estaríamos hablando de Sara, de Rebeca, de Raquel, la madre de Sansón, Ana, las mujeres sunamitas e Isabel. Entonces, ¿Dios qué hace? Esto para Dios es como un acto de amor, de misericordia, que va a hacer que estas mujeres tengan sus hijos. Alguien dijo por el nombre mismo que Dios busca vientres estériles. No porque sean estériles en sí mismo, no sé cómo explicarlo, sino porque busca fe en estas mujeres. Y aunque sea un poco de fe, Dios hace estas acciones. Y son 7. Ahora, lo que hemos dicho, la última de las mujeres estériles es Isabel. O Elizabeth, que el nombre hebreo es Isabel y el griego es Elizabeth. ¿Ya? Elizabeth significa Dios de las 7. ¿Ya? Dios de las 7. Porque en las 7 va a ser Dios una obra. Ahora, ha debido haber muchas mujeres más, no lo sé, pero entre ellas son 3 patriarcas que vemos aquí, Sara, Rebeca y Raquel, matriarcas, ¿ya? Que han estado, pero que Dios ha hecho su obra. Entonces, ¿qué dice Dios? Dios es Dios de las 7, o sea, 7 es plenitud, el número de Dios. Entonces, ¿Dios hizo un milagro? Sí. Entonces, ¿la esterilidad puede ser sanada? Sí. Si yo soy estéril en mi entendimiento, ¿puedo ser sanado? Sí. Si soy estéril en mi conocimiento, ¿Dios quiere que produzca fruto? Sí. Si soy estéril como árbol que no da fruto en la iglesia, ¿Dios puede sanar? Sí. Es una promesa que Dios hizo. Ahora, el nombre Elizabeth, que es Elisheba, significa él, fortaleza, poderoso Dios, y Sheba, 7. O sea, que dice, no, por mí mismo yo juro, o sea, me comprometo 7 veces a cumplir, a hacer real la promesa que he hecho. Es un pacto de Dios. Entonces, esta palabra Sheba viene de la palabra Shabbat, que dice, no, completo, yo juro, ya dice Dios, hacerme 7 yo mismo. Entonces, se ataban 7 veces más para cumplir algo. Entonces, Elizabeth es el nombre del Dios de las 7, o sea, del Dios del juramento, del Dios del pacto. ¿Hizo posible este milagro? Sí. Empezó en Sara, bíblicamente hablando, porque les dije podía haber muchas más, y termina en Elizabeth diciendo, yo cumplo los pactos. Entonces el pacto de Dios es para completarme. Ahora, este nombre de Elizabeth también significa Dios de los necesitados. O sea, cuando Dios jura es porque yo tengo una necesidad. Cuando Dios hace una promesa es que yo necesito algo. Entonces, cuando Dios se revela en mi vida, dice, no, yo prometo esto. Ahora, ¿dónde encuentro eso? En la Biblia. ¿Ya? Entonces, Él se compromete, ¿ya? Y dice, yo voy a cumplir porque en mi palabra dice esto. Entonces, dentro de todos los necesitados estamos nosotros. Ya estamos nosotros, y Dios va a hacer un juramento y dice, no, yo voy a hacer un pacto, y de este pacto que voy a hacer yo voy a cumplir las promesas. Pero el grado de esterilidad no es tan fácil, pues, porque en Ana, si bien no fue estéril por ella misma, o las circunstancias, a ver cómo explico. Si bien Ana era estéril, no sabemos exactamente cuáles eran los factores para que ella sea estéril. Sean genéticos o hasta psicológicos, ella era estéril. Pero la Biblia dice que su esterilidad venía de Dios. Entonces, si venía de Dios, Dios tenía algo que hacer. Entonces, es lo mismo con nosotros. Si nosotros somos estériles en algún área de nuestra vida, lo que Dios quiere es hacernos fructíferos. ¿Ya? Fructíferos. ¿En qué áreas? Si voy a volver atrás, ¿en qué áreas? En mi tierra, voy a volver atrás. En mi tierra es estéril, mi casa, mi hogar, la iglesia es estéril. Entonces, ¿qué hago? Dios es Dios de los necesitados. La fe que yo tenga va a hacer que Dios obre y cambie todo. Ahora, puedo ser estéril en mis obras. La Biblia dice que después de que yo haya recibido al Señor, mis obras deberían caracterizarme como cristiano. Ahora, ¿qué obras? Obras de bien, obras de ayuda, estas nos siguen. Ahora, yo puedo ser estéril. Si hay algo que en la iglesia, este 6 se va a hacer después del 6, ¿qué fecha es? ¿El sábado? ¿Leo? No. Después de eso, el 11. Entonces, por ejemplo, es hacer una acción social. Una esterilidad que puede tener la iglesia es ayudar en acción social.
¿Dios puede ayudarnos? Sí, ya puede ayudarnos y hacer un milagro. Ahora no tenemos fruto, gozo, paz, paciencia, benignidad, lo que dice, Dios puede hacer el milagro. Ahora, ¿podemos ser cristianos estériles? Falta de conocimiento, sí, Dios puede hacerlo. ¿Cómo? Dándonos el conocimiento. O sea, Dios no quiere estériles. Ahora, ¿puede haber una iglesia estéril? Sí. ¿Hay un pueblo estéril? Sí. ¿Dios puede cambiar? Sí. ¿Hay entendimientos estériles? No entiendo la palabra, ¿Dios puede hacerlo? Sí. ¿Hay una palabra estéril que no le entiendo y el enemigo me roba la palabra? Dios puede hacer el cambio, hasta una higuera. Entonces, lo que yo decía, ¿no? Si de Sara, teniendo ese problema, vino Isaac, o de Rebeca vino Jacob y Esaú y Habacuc y todos ellos, ¿Dios puede cambiar los escenarios? Sí. Entonces Dios es Dios de los necesitados. Ana era una necesitada, Sara era una necesitada. Entonces, si yo estoy necesitado de Dios, Dios puede hacer algo en mi vida. Entonces, lo que me está pidiendo o lo que va a buscar Dios es, aunque sea un poco de fe en los vientres estériles, ¿ya? Génesis 17, 19. Mire, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Sara se rió, Abraham no creyó, tuvo sus problemas, aunque Abraham se fortaleció en la fe que tenía, y le dice, llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto. Y confirmar quiere decir, yo voy a hacerlo realidad lo que te he dicho. Y tú, la esterilidad que tenía va a venir con un pacto en Isaac y en sus descendientes. Entonces la esterilidad no viene solamente así, viene con promesa de Dios. Pero yo necesito pedirle a Dios, ser un necesitado, necesito buscar de Dios para que Él cambie todo esto. A ver, leamos otra vez. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Ahora, ¿Sara podía tener un hijo? No. ¿Cuántos años tenía? Era mayor de edad, ya no tenía la costumbre de las mujeres, era imposible. Cuando Abraham se vio muerto como un cadáver sin esperanza, pero Abraham le creyó a Dios. Y vino el hijo, sí, su nombre significa risa, Dios le puso, porque cambió su estado de esterilidad en un grado de felicidad, le cambió todo. Entonces Dios quiere hacernos prósperos en áreas que nosotros tenemos. Y no solamente nació el hijo, sino Dios confirmó su pacto, lo que había tenido con Abraham. Y al confirmar su pacto, no solamente hizo el pacto con Isaac, sino con todos los descendientes después. O sea, lo que implica que si yo soy estéril y Dios confirma mi pacto, eso viene sobre mi posteridad, inclusive Dios hace. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Estamos pasando un momento duro? Sí. ¿Parece que no hay fruto? Sí, pero soy necesitado y le estoy buscando a Dios. Voy a clamarle a Dios para dar fruto. Puede ser en paciencia, no sé, un fruto determinado en mi vida, ya sea del Espíritu Santo, o un fruto que necesito en entendimiento o en conocimiento. Estoy pasando una aflicción, ¿no entiendo? Sí, pero esta aflicción no se va a comparar con el resultado cuando yo dé fruto. Y cuando yo dé fruto, eso de verdad ha de ser grato para mí. Entonces lo que Dios está diciendo, si eres estéril ahora y no ves el resultado de los frutos, tú agárrate, porque Dios es Dios de menesterosos, aunque es Dios de todos, ¿no? Pero Dios de aquellos que se agarran de Él. Y aunque tengan poca fe, aunque como Sara se rió y todo eso, se agarró de Dios. Y producto de esa situación que hizo, se convirtió en gloria. Entonces, ¿Dios puede cambiar las situaciones? Sí, totalmente. Cantares 4:16, esto también lo vimos. Levántate, Aquilón, y ven austro. Sopla de mi huerto y despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Esta era la mujer que esperaba a Salomón y lo esperaba en su huerto. Y ella era como la fruta misma, ¿ya? Y sus aromas era toda su pasión. Lo que está diciendo acá es que Dios va a venir a buscar fruto a la iglesia. Y los aromas que nosotros desprendamos en la adoración y en la alabanza va a hacer que Dios coma de los frutos. Aunque lógicamente a veces no podía uno decir cómo la alabanza es un fruto, la adoración, toda mi situación con Dios, mis obras son frutos. Y Dios quiere encontrar fruto en nuestras vidas. Ahora, todo esto habíamos hablado porque Ana sí tenía un problema, ¿no? Eso nos va a ayudar a entender. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, ¿ya? Aunque Yahvé no le había concedido tener hijos.
¿ya? Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Yahvé no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Yahvé, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ahora, este es un asunto de una mujer que hemos hablado. Aquí hay ciertas cosas que son bien especiales que tal vez la pueda un poquito ver. La esterilidad le impidió valorar a su esposo, ¿ya? Porque su esposo la amaba. Lo que intento decir es que muchas veces nosotros vamos a ser estériles en alguna situación y el problema de esterilidad nos va a impedir ver el amor de Dios, ¿ya? Porque Ana quería tener hijos, Ana quería, ¿ya? Y ese sufrimiento que ella tenía le impedía ver el amor que le tenía su esposa a ella, ¿ya? Porque le daba la mejor parte escogida, porque le amaba. Ella era ya la primera, pero el problema era que no tenía hijos. Y le dijimos, ¿no? Cuando no había este problema, el varón podía tomar una segunda mujer para tener descendencia. Entonces tenía problemas. Ahora, la esterilidad, ¿qué más impidió? Ver sus privilegios, porque le daba lo mejor a Ana, ¿ya? Como si tuviera hijos le daba. Pero su problema de su pensamiento no le permitía ver ni los privilegios ni valoraba el amor de su esposo, ¿ya? Entonces la esterilidad impidió ver que era una mujer llena de gracia, porque su nombre, ¿qué significa? Ana, llena de gracia. Pero tenía ese problema, o sea, ese problema de esterilidad le impidió ver que ella tenía todo el favor de Dios, ¿ya? Ahora, enseguida vemos este otro aspecto que nos va a ayudar, lo que les estoy diciendo. Qué terrible es. No sé, si yo lo cambio sería más fácil. ¿Un problema nos puede impedir ver a Dios? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo? No sé, a ver, si el problema es grande, me impide ver que Dios tiene el control. Y nosotros de pronto decimos, no, Dios ya no me va a ayudar, Dios se ha ido. O sea, no nos deja ver el amor y el cuidado que tiene Dios de nosotros. Ahora, Ana estaba pues muy destrozada, porque Penina tenía 10 hijas o 10 hijos y todos los días le irritaba, todos los días le molestaba. Y ese problema que ella tenía le impedía ver el amor de Dios. Y el amor de Dios es tan grande que Él renunció a su propio hijo para morir, para que Él muera por nosotros. Pero la situación que ella estaba viviendo, la esterilidad que ella vivía, le impidió valorar el amor de su esposo. Y lo vuelvo a aplicar, ¿no? El problema que tenemos, o la esterilidad, podemos ser estériles en amor, en muchas cosas, en problemas, no sé, nos impide ver el amor de Dios. Pero el amor de Dios está latente, sí. Ahora Dios nos bendice, sí, pero el problema me sigue impidiendo verlo. Entonces el problema y el pensamiento es bien grande, que me impiden ver a quién tengo a mi lado, ¿ya? Alguien dijo, ¿no? Una vez que se muere alguien, recién a veces lo valora. En este caso es que no puede ver nada de su esposo por el problema que tiene. Ahora, su nombre significa llena de gracia, pero también le impedía ver toda esta situación. A ver, vamos a ver una cita bíblica y usted me va a aplicar y me va a ayudar un poco haciendo un ejercicio mental para qué me quiere decir la palabra, ¿ya? Aunque ya está prácticamente ahí, mire lo que dice. Ya. Como le impedía ver, ¿dónde está esa cita? Aquí está. Ya, voy a pasar por esta, ¿ya? 1000 perdones. Y luego voy a ir a otra cita. ¿Qué dice? Santiago 1:17. Todo lo bueno, todo lo que es bueno, perfecto, desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, el cual nunca cambia, ¿ya? Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Le leo la Reina Valera. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, aplico este texto en Ana. ¿Qué estaría diciendo? No sé si me he dado a entender, ¿ya? Ana culpaba de su situación a Dios o tal vez a su esposo o a las circunstancias, que no podía ver el amor de su esposo. Porque su esposo que decía, no importa si eres estéril, yo te amo.
No importa, ¿se acuerdan que dijo, tú vales, ¿acaso yo no valgo más que 10 hijos? Entonces el amor de su esposo nunca la dejó. De alguna manera Penina era la que había dado la descendencia, pero el amor de su esposo siempre fue Ana, siempre. Pero las circunstancias, el hecho de que está viviendo ese problema le impidió ver todo eso. Ahora, su esposo, ¿qué le daba? La mejor parte. Iban al templo y le daba mejor, le daba a Penina y a sus hijos, pero Ana le daba la doble porción, lo mejor, como si tuviera hijos. Entonces, ¿Ana tenía privilegios? Sí, y muy lindos privilegios. Ahora, en la casa no sé cómo sería, porque él se ausentaba, supongo que ahí se aprovecharía Ana de irritarla, pero ¿tenía privilegios? Sí. Hasta tenía posición. Yo puedo hablar de muchas cosas. Tenía posición, tenía privilegios porque ella era la esposa, tenía el amor de su esposo, ¿ya? Y por sobre todo tenía el nombre. Ahora, antes se colocaban los nombres como nombres proféticos. Y Ana significa llena de gracia. ¿Gracia qué quiere decir? Regalo y merecido. Algo que Dios me ha dado. Entonces aquí la pregunta para ustedes: ¿cuál es el regalo que Dios le ha dado a Ana? ¿Cuál? A ver, sigan. Leito, Ahod. ¿Perdón? Así puede ser, ¿no? Pero antes del hijo. Dale. Ya, a ver, ¿cuál es el regalo? Este regalo es bueno, perfecto y viene de Dios. Julie. Se van a sorprender con lo que yo les digo. Ese amor perfecto, ese amor que Dios le demostró a Ana y le regaló, fue su esterilidad. Uno parece duro, porque ¿se acuerdan de dónde viene su esterilidad? Leo, ¿de dónde viene su esterilidad? De parte de Dios. No viene de las circunstancias, aunque las circunstancias lógicamente deben ser parte, pero Dios es el que lo permite. Ahora, si Dios lo permite, es que Él tiene algo. Es que es difícil de entender, ¿no? No sé cómo explicar. Si tienes un accidente y viene de parte de Dios, ¿cómo vendría este accidente? Un propósito. Pero en el momento lo entenderíamos, ¿no? ¿Qué diríamos? ¿Por qué? ¿Valoraríamos el amor del Padre? ¿Valoraríamos sus privilegios? Y aunque te llames Isaac, Jacob, Leo, no podrías valorar lo que Dios tiene para ti. Entonces, esta esterilidad venía de Dios. Y aunque ella no podía entender, tenía algo muy bueno. Ahora sí se siente, ¿qué era ese algo muy bueno? ¿Cuál era el fruto? Pero antes del hijo había otro fruto. ¿Perdón? No, su esposo siempre le ha amado. Aunque era estéril, nunca le puso limitación, siempre lo amó. Ya, a ver, ¿cómo más dirías? ¿Perdón? Ya, su carácter fue transformado. Su carácter. ¿Trajo frutos? Sí. Porque enseguida vamos a ver, se irritó a tal punto de que estaba a punto de ser violenta Ana, cuando lo veamos en el griego. Aunque ella no se separó, podía tomar su lugar de esposa y decir échala, no, Ana estaba ahí, pero tenía problemas, sí, aunque adoraba a Dios, sí. Pero para que nazca Samuel, el profeta de Dios, ella tenía que ser tratada en su fe, en su carácter, en renunciar inclusive. Porque lo que primero hace a Dios, si me das un hijo, yo te lo entregaré. Pero antes no, ella quería un hijo para competir con Penina, por el amor de su esposo. Pero Dios tenía que cambiar todo el escenario de su vida. Entonces, todo lo que es bueno, ¿qué es bueno? Su esterilidad. Todo lo perfecto, ¿qué es perfecto? Su esterilidad. ¿Desciende de quién? De parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, el que nunca cambia ni varía como una sombra
en movimiento. Iremos a Santiago 1:17 porque uso una palabra de astronomía, por favor, en el Strong. O sea, lo que Dios está diciendo, yo sé por qué hago. A eso nosotros le llamamos la soberanía de Dios, ¿no? La soberanía de Dios. Cuando me ocurre algo que yo no entiendo, pues mi amor está en duda a Dios. A pesar de los privilegios, no quiero nada y no quiero ni la gracia de Dios porque no entiendo lo que me está pasando. Pero si viene de Dios, es bueno y perfecto. Ahora, como os digo, vuelvo a reiterar, lo difícil es entenderlo. Mi esposita está aquí. Cuando perdimos la casa y perdimos todo y nos quedamos en la calle, ¿entendías, Julie? No entendía. ¿Qué hicimos? Le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y alguna vez les dije, no, mi esposa me decía, ¿por qué? Si tú vas, si tú pastoreas, te levantas 7, vas 12, ¿por qué nos tiene que pasar esto? No entendíamos. Ahora ya podemos entender que era un don perfecto, que era bueno porque Dios en su corazón estaba esta iglesia, estaba Huaricana, estaba Villa Tunari, aunque lógicamente no era la estrella yo, sino que Dios sabía cómo sacarme. No era bueno, para mí no era bueno, para mí no era perfecto, no venía de Dios, para mí era un ataque del diablo y queríamos reprender. No, venía de Dios. ¿Lo tiene ya? ¿Está ahí? A ver, lo veremos, por favor. Me voy a ir a esta pantalla pequeña. ¿Qué dice? A ver, amplíalo por favor. Ya, pero en tu ventana. Maximizarlo, gracias. Leo. Ese vocabulario, no sé. Ya. Dice, a ver, estamos. Toda buena dádiva, ¿ya? ¿Qué es dádiva? Es un regalo. Ahora vuelvo a reiterar. ¿La esterilidad puede ser un regalo? Sí, claro, ya aquí. Pero si nosotros vemos y analizamos, un accidente puede ser bueno, una situación de caos puede ser bueno. Si viene de Dios, sí es bueno. Sí es bueno. Entonces, toda buena dádiva y todo don, la palabra don es charis o dorema, significa también un don, un regalo. ¿Ya? Y este es perfecto, es completo, teleios. ¿Ves? Teleos. ¿Ya? Es para tu crecimiento mental y carácter y moral. Qué increíble. Cuando uno ve el griego es bien completo. ¿Ya? Lo que Dios hace para nosotros, para el perfecto, ¿sabes? Pon perfecto. A ver, andate siempre a eso, por favor. Y agrandalo un poquito. Gracias. Ese es completo, ese regalo de Dios es completo. ¿Una enfermedad puede ser un regalo de Dios? Uno se pregunta. ¿Puede venir como una dádiva de Dios? Sí. ¿Ya? Ahora tiene varias aplicaciones. Es completo en el trabajo, en el crecimiento, mentalmente, en carácter. ¿Ya? Es la cualidad de completo que te ayuda a alcanzar madurez. Entonces, ¿qué problema nosotros en un momento no entendemos? Ahora, ustedes recién captan, ¿no? Ana entendería que la esterilidad era una bendición. No, porque la ley que decía que era una maldición. Y que si una mujer no tenía hijos, era alguien pecadora o maldita. Entonces, ¿qué había en su mente? Joel, ¿qué había más en su mente? Ya, bien Julio, está bien. ¿Perdón? Sí, pero lo que yo quiero decir que había más una palabra que ella no entendía que las promesas de Dios. En cambio, las promesas de Dios, si yo la entendía, este era un crecimiento. Era una madurez, era una situación completa. Pero vamos a seguir leyendo, ¿ya? Lo que dice el griego, ¿ya? Dice todo don perfecto desciende. Si no me equivoco, dice existe, ya baja. De lo alto, alto andate. Alto es adnosen. Eso significa de más arriba, ¿ya? Del Padre de las luces.
seguiré, no voy a ir todo, en el cual no hay mudanza. Esa palabra mudanza, esa palabra es paralagé, es una palabra que se usa en astronomía. Significa, ¿no?, que hay ciertos cambios en el cielo que se puede vislumbrar de acuerdo al ángulo que uno vea. Por ejemplo, a ver, en invierno, ¿cómo se ven las estrellas? O sea, ¿cómo explicar esto? A ver, ya el sol. O cómo en invierno tarda en amanecer, es más temprano, en primavera, ¿cómo es la situación? ¿En dónde? Ya. Y el día es más corto, ¿no ve? Ahora, o sea, lo que está diciendo, en el campo de la astronomía hay cambios de acuerdo al ángulo, ¿ya? Yo puedo ver que el sol se oculta. Por ejemplo, alguien me dice, no, papá, hoy día no hay sol. Me dice, ¿por qué? Le digo, no brilla. No, hay sol, solamente que hay nubes, ¿no? Las nubes que están impidiéndome ver el sol. El sol siempre va a estar, no va, aunque ahora el sol está cambiando. Pero esta palabra mudanza dice, ¿no?, aunque haya cambios climatológicos, astrológicos, dependiendo del ángulo que yo vea, Dios nunca va a cambiar. Él va a brillar con la misma luz. Ninguna situación. Apocalipsis dice, el sol se caerá, las estrellas. Él no va a cambiar. Ni sombra de variación. O sea, nada lo va a eclipsar. Él tiene un plan que es perfecto, que es un regalo de Dios para mi vida. Pero, ¿eso me resulta fácil de entender? No. Y perdón que vuelva a reiterar, con mi esposito, cuando perdimos todo, perdimos la casa, no puede ser una dádiva, un regalo de Dios. Hijo, te regalo, vas a perder tu casa. No cuadra, no entra. Pero sí, era algo perfecto que nos iba a ayudar a madurar, a crecer, a desarrollarnos. Y yo recuerdo que desde esa vez que pasamos toda esa situación, siempre venía una persona y me decía, Dios tiene grandes cosas para ti, aguanta. Pero era una situación bien dura. Y esta es la Nueva Traducción Viviente, dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios. Y de Ana dice que su esterilidad, vino de parte de Dios. O sea, ¿de dónde estaba descendiendo? De lo alto. Y si descendía de lo alto, tenía pues su propósito. Ahora, lógicamente, hay otras cosas que yo las puedo adelantar o retrasar, o Dios puede permitir. Por ejemplo, la voluntad permisiva de Dios es cuando yo me pongo terco y permito algo que no era la voluntad perfecta de Dios. Pero aún eso, Dios lo va a llevar a un buen camino, a una perfección. Pero en la voluntad perfecta, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Y usted ya ahora, puede preguntarse, ¿no?, ¿qué cosas Dios no le ha permitido hacer en su vida o tener en su vida? Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Porque todo lo que viene de Dios es bueno, es agradable, o sea, tiene algo que va a cambiar mi vida. Él no va a cambiar, Dios lo estableció así, nada lo va a eclipsar porque es su designio. Ahora, lógicamente, tal vez no lo entienda aquí o tal vez lo entienda allá en los cielos, pero Él me va a decir, por esto era. Pero aún en esta tierra vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, entre estos dos pensamientos, ¿cuál era el pensamiento que más le afectaba a Ana? Esta, de Deuteronomio. Y Deuteronomio 7:13 dice, no, te amará y bendecirá, te dará muchos hijos, hará fértil a tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrán numerosas cosechas de granos, vino nuevo, aceite de oliva, también grandes manadas de ganado, ovejas, cabras. Serás la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos. Entonces, cuando Ana sabía esto, ¿qué decía? ¿Qué aplicaba en su mente él? Esa promesa no se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque ella decía, estoy maldita, no sirvo para nada, soy un parásito. No sé qué diría, ¿no? No sirvo para nada, hay una maldición sobre mi vida.
en realidad no te podría decir, porque si cambiara mi actitud tal vez muchas cosas tendrían que solucionarse. Solo Dios sabía qué había que cambiar en ella, ¿ya? En lo que hemos visto, pero Dios tenía que cambiar algo en ella. Ahora, en la soberanía podía quedarse estéril para siempre o tener un hijo, pero lo cierto es que esto descendía de Dios. Y cuando vamos a Santiago, ya aclarándonos el panorama, ya nos dice, ¿no?, que la Biblia no está diciendo, no, ningún israelita será hombre o mujer, quedará sin tener hijos. ¿Pero Ana tuvo hijos? Sí. Ahora, la esterilidad, hemos dicho que no solamente es a nivel de matriz de mujer. ¿Cuántas esterilidades hemos visto? A ver, enuméreme lo que hemos hablado. ¿Cuántas esterilidades hemos visto? ¿Perdón? Del pueblo, del árbol, cristianos, entendimiento, palabra, pueblo. O sea, hay hartas esterilidades. Pero de alguna manera una afecta más a la otra. Ahora, ¿Dios va a cambiar eso? Sí. ¿Dios tiene un objetivo? Sí. Entonces, ¿qué debo hacer? Cambiar mi manera de pensar. Cuando la Biblia habla, dice, no, conviértanse, no, perdón, dice, arrepiéntanse. ¿Se acuerdan cuál es el original en el griego? Alguna vez hemos enseñado en discipulado básico. ¿Perdón? Ya, muy bien, Leo, muy bien. ¿Qué quiere decir? Cambiar de manera de pensar. Entonces, cuando Dios te dice conviértete, ¿ya? No, perdón, arrepiéntete, te está diciendo metanoía, cambia tu manera de pensar. Porque si yo voy a vivir con la situación, dice que soy maldita, que no sirvo para nada, que así es mi vida, ¿qué frutos daría cuando el Señor viene a buscar? Frutos amargos. Pero si yo cambio de mentalidad y le agradezco a Dios, Él sabe por qué. Él sabe por qué. Él tiene el objetivo, la situación perfecta para nuestras vidas, porque desciende de Él. Por eso dice que en Él no hay mudanza, Él no cambia. No es como los cambios de astrónomos, ¿ya? No es que el sol se ha alejado más en invierno y esto, o el eclipse lo ha anulado al sol. No hay en Él cambios. Él dijo que va a brillar y va a brillar. Va a lograr su objetivo, va a lograr su objetivo. Entonces, toda una situación de Dios. Entonces, ¿Ana entendía esto? No, como cualquiera de nosotros. En un momento dado no llegaríamos a entender por qué. No. Es que hasta a veces yo puedo llegar, este puede ser un punto de, como le digo, hasta de debate bien grande. Si un niño ha nacido producto de una violación, ¿puede venir de un don perfecto de Dios? Es un debate grande. No, es algo grande, pero tengo que cambiar mi manera de pensar. No pensar que yo voy a vivir y esa es mi situación y así va a quedar, ¿ya? 1 Samuel 2:5 dice, los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre. O sea, cambió todo. Ana canta esto, hace una canción, ¿ya? ¿Y qué más dice? ¿No? Y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos, ahora tiene ¿cuántos? 7, porque Dios es Dios de 7. Y sigue diciendo, y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. Ella ya entiende. Ya sé, Dios me ha hecho estéril, pero Él puede cambiar. Ya, Él puede hacer cualquier cosa. Él tiene el control. A unos baja a la tumba y otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Hasta ahora debe ser un trauma, un problema psicológico yo tengo, digo, no me gustan las Navidades y el Año Nuevo, no me gusta. Ahora será por mi pasado, como familia. Es que yo cuando era niño veía cómo otros se podían comprar juguetes y no yo, no sé. Pienso que lo he superado, pero a veces todavía queda ahí, ¿no? Y bien llenas las calles. Es un bonito tiempo de compartir con familia, pero estos tiempos se han vuelto tan injustos a veces, que hay quienes tienen y hay quienes no tienen. No tienen. Y de verdad, pues es doloroso.
Cuando hay un comercio tan grande y hay niños que están muriendo de hambre, gente que está padeciendo. Entonces ya es un espíritu comercial más que un espíritu de amor y de ayuda. Pero a veces Dios permite. Y a algunos Dios les permite ser pobres. Aunque pare de sufrir, que dice, no, ya no va a haber pobres. No, la Biblia dice que sí. Y a algunos Dios los va a hacer pobres. Y es un don perfecto que desciende de Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Perdón? Sí, siempre, es lógico. En algo nos va a madurar. Tal vez si eres rico te vas a desviar, como David dice. O sea, Dios lo sabe. Entonces aquí Ana entiende. Y algunos los hizo ricos. ¿Y por qué no a mí? ¿No ves, ricos? En mi filosofía humana, mediocre, yo decía, no, a mí mi papá debía ponerme Lázaro, decía. Sí, buen nombre, porque yo soy un estrellado, decía, todo me sale mal, nada me va bien en la vida. Esa era mi filosofía antes y tenía muchos prejuicios. Y si eso hubiera seguido, no. En cambio, cuando, no recuerdo exactamente las citas, Isaías dice, no, ustedes serán como estrellas en el firmamento. La enseñanza que ustedes darán alumbrarán a todo. ¿Y yo qué quería ser? Un estrellado. Y si mantenía esa mi vida, esa mi idea, nunca hubiera podido dar enseñanza. Entonces conocer a Cristo nos cambia. Pero ese proceso era pues necesario en mi vida. Perdón, no quiero tocar puntos de mi vida, pero de niño siempre me preguntaba, ¿por qué mi mamá me ha dejado? Mi mamita me dejó a mis 6 meses, la conocí a mis 15 y hablé con ella a los 27 antes de casarme. Y después tuvo otras situaciones de que ella conocía al Señor. Pero era mi pregunta, y yo era el menor. Entonces mi mamá me dejó a mí y se lo llevó a mi mayor. Entonces mi pregunta era, ¿por qué? ¿Qué respuesta ustedes darían? Seguro no soy su hijo. ¿Y qué más diría? ¿No? O sea, hay muchas, entonces yo me sentía muy mal. Ahora en este tiempo yo digo, gracias Dios que has permitido eso. Has hecho mi alma de hierro, mi espíritu de combate. Sé pelear, sé luchar y valorar lo que tengo. Porque si no hubiera sido un niñito de mamá, un hijito de mamá hubiera sido. Tal vez no hubiera podido luchar contra situaciones. Solo Dios sabe. Yo saco esa conclusión y un día le dije, gracias Dios, tú sabías. Y tal vez en tu pensamiento, en tu idea ya estaba que yo sea pastor y necesitaba un alma férrea. Como José, pues cuando lo meten al pozo tenía que cambiar. Entonces hay muchas cosas que no valoramos. Que detrás de esto, aunque hay pecado y consecuencias de nuestros padres, ¿qué hay detrás? Amor de Dios. Aunque me limito de verdad de no poder explicar con mayor relevancia esto de cómo Dios puede tener amor. Y a pesar, en esas circunstancias, Dios mostró sus privilegios, sus regalos, ¿ya? Entonces es un Dios muy bueno. Ahora, ¿dónde está la esterilidad en el conocimiento, en el entendimiento? Que no entiendes por qué pasa esas situaciones. Entonces Ana tuvo que pasar todo un proceso. Todo un proceso, no tenía hijos. Penina todos los días, o cuando podía y más cuando subían, le decía, eres maldita, por eso no tienes hijos. Seguro antes de nuestro marido has debido tener otros hombres. Perdón, ¿qué le habrá dicho? Y Dios te está castigando. Y no vas a tener ni uno, mirad de mí, 10. Y ella no entendía y lloraba y se estaba ahogándose en su llanto. 1 Samuel 1:15 que dice, pero Ana respondió, dijo, no Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. 2 áreas afectadas en Ana, su alma y su espíritu. Y producto de su alma y de su espíritu enfermos, estaba afectando su cuerpo. Entonces, esta es una situación bien linda, ¿no? Cuando dice, ya basta de llorar delante del hombre. Yo siempre digo, alguna vez cuando he hablado con alguien y llora y sus problemas, ya basta de llorar, le digo, está bien, sabes, cambia de llanto y anda a los pies del Señor.
Que cuando lloras con un hombre te dice pobrecita, sí, ni modo, así es la vida, no sé pues. Pero cuando vas a los pies de Cristo y te quiebras, aún con tu poca fe, Él te levanta y tiene una promesa. Y esta mujer dice que va al templo, aunque siempre iba al templo, pero lloraba con lo que le decía Penina, lloraba por las circunstancias y nunca fue a llorar delante de Dios. Pero acá ella cambia el escenario y dice: Ana respondió y dijo: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. Mi problema es de aquí, ya no puedo adorar, ya no puedo amar, ya no puedo alabarte, estoy lastimada, destruida, ya no estoy borracha y mi alma está peor, mi alma y mi espíritu están desconectados, pero así como estoy, vengo a buscarte, Dios. Entonces esta situación que ella vivió le afectó terriblemente en su vida, de tal manera que estaba totalmente amargada, ¿ya? Angustiada en su espíritu, amargada en su alma, ¿ya? Y esto ocasionó una esterilidad en su cuerpo. Ahora, esto puede ser discutible, puede ser examinado, porque si fuera así como yo estoy poniendo, ¿desde cuándo se amargaba Ana? Si fuera así, ¿desde cuándo tenía esos problemas Ana? Ya, pero yo preguntaba, sí puede ser, pero acá yo estoy diciendo que su amargura trajo problemas de esterilidad en su cuerpo, ¿no ve? Porque enfermó el espíritu, enfermó el alma y trajo consigo que su cuerpo sea estéril. Es una hipótesis que yo pongo, que sí puede ser cierto o no, ¿ya? Pero lo que estoy diciendo, si hago esto, la pregunta es: ¿desde cuándo ella se amargó? ¿Desde su adolescencia? ¿Su juventud? ¿Ya tendría estos problemas? Sí, ¿no? Y en su matrimonio fue mayor. Y ahí repercutió tal vez su cuerpo, o desde antes ya repercutió. Entonces la amargura es algo que puede destrozar, sí. Entonces todo el dolor interno de esta mujer se vio reflejado en su cuerpo y en su alma. Ahora, la amargura destroza, sí. La amargura nos destruye, sí. Ahora, vuelvo a reiterar, no significa literalmente tal vez lo que yo escribo. Pero ¿desde cuándo fue estéril? ¿Y estéril en qué áreas de su vida para lograr esta esterilidad? ¿No? Pero era estéril en su propia situación personal, porque para Dios nunca lo fue. Solo que Dios tenía un plan, ¿ya? Iba a nacer Samuel, ¿ya? Ana significa favorecida de Dios. Vaya favorecida, ¿no? Llena de gracias. Pero Ana no entendía, su único objetivo era ser fértil, olvidando todo propósito de Dios, favores de Dios. Era un proceso para su vida. O sea, pero ella no podía pensar que ella era un favor que estaba haciendo Dios, que estaba trabajando. No, su objetivo de ella era ser fértil, ser fértil, ser fértil, dar un hijo. Era como Raquel: no, dame un hijo, me muero. Y su esposo se enoja: ¿acaso soy Dios ya? Y tienen un problema. Entonces su único objetivo era tener un hijo. Olvida que había un Dios amante, olvida que había un Dios de favores, sí. Entonces Dios empieza un proceso en su vida. Ahora, en algunos Dios es así y en otros tiene otras formas de proceder. María, para que nazca el Salvador, tuvo ese proceso. Le dijeron que era una mujer cualquiera, que se había tenido relaciones con un general romano, que de ahí venía Jesús. Jesús casi hasta su escuela, hermanos, no recuerdo la palabra, si es Mishnah, no recuerdo exactamente, era un bastardo, perdón Señor. Ese era el concepto que se le daba a Jesús, porque le decía: tú no tienes un padre, tu padre es otro, no es José. Y estos no podían entrar a una educación formal. Durante mucho tiempo Jesús estaba con esta situación, con este estigma en su vida. Y María peor, ¿no? Lo que le decían, porque aparecer embarazada sin haber tenido relación con un varón fue pues todo un caso de sospecha. Y ella pasó mucho, fue un proceso para que Jesús naciera en su vida. Entonces son procesos que Dios hace. Ahora, ¿qué más yo digo? ¿Tenía una posición Ana? Sí, era la esposa. No era la rival, ella era la esposa, pero tenía el favor de Dios, pero estaba siendo tratada.
tenía privilegios, sí, le daba lo mejor, era amada, pero Dios igual estaba tratando. Tenía provisión, la parte escogida, pero igual Dios le estaba tratando. Entonces Ana tuvo que ser tratada en su vida. Ahora, como les dije, este es un caso que la Biblia me habla. Supongo que ha habido muchos otros casos que no se escriben en la Biblia, pero que Dios trata en nuestra vida. Cuando ya encontramos esto, sabemos, ¿no?, que lo que hemos pasado es un proceso de Dios para cambiar carácter, vida. No sé qué áreas habría infructuosas en nuestra vida, qué áreas habrá habido, ¿no?, con cosas que están ahí y no han podido sacar, y Dios usó toda esta situación. Y nació Samuel, 2 hijos y 3 hijas, si no recuerdo mal. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ya? Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana. Pero como ella estaba bien metida en que quería un hijo, no valoraba el amor de su esposo, no valoraba la parte escogida, aunque Yahvé aunque Yahvé no le había concedido tener hijos. ¿Venía de parte de Dios? Sí. ¿Por qué? Por un trato. Y su rival la irritaba, aprovechaba la ocasión para enojarla, la entristecía, porque Yahvé no le había dado conceder tener hijos. Pero la otra no. Las cosas que le diría con Deuteronomio, ¿ya? Así cada año cuando subían a la casa de Yahvé, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Vayamos a algunos procesos para no ser muy largos en el cuadro psicológico ni todo eso. ¿Qué hacía? La irritaba, ¿ya? Irritar es provocar algo en su vida, ¿ya? Se dejaba entristecer, no luchaba, ya no peleó, no fue al templo a orar, no fue a pedirle ayuda al Señor, y era una mujer de Dios, era una mujer favorecida, pero el problema que ella tuvo le impidió ver la solución. Nunca fue, ¿ya? Hubo autocomiseración, o sea, ella se hacía culpable, yo tengo la culpa, se resignaba, lloraba de impotencia y tristeza y se castigaba, no comía. Es todo un proceso que el enemigo hizo en su vida. Dejó que la irriten, aunque podía defenderse, pero ya podía ir a la palabra, pero como les digo, son procesos. La prédica es bien fácil, no podemos decir, pero ¿por qué no ha creído a Dios? Y yo quisiera preguntarte a ti cuando tenías ese problema, ¿ha sido fácil? No. ¿Se entristeció? Sí. ¿Se resignó? Sí. Y vamos a escuchar personas que se resignan. Ay, de verdad, yo digo, ¿de dónde me ha sacado Dios? Cuando recuerdo, yo decía, no, el infierno es para mí. ¿Por qué diría eso, no? Estabas resignado. Y hay gente que dice eso, no, yo ya no tengo salvación, el infierno es para mí. Y uno lloraba de impotencia, de tristeza, pero no hacía nada. Entonces Dios tiene que activar todo eso. Y se castigaba, no comía. Dios tenía que cambiar, sí. El proceso era duro, sí. Pero iba a lograr su objetivo, sí. ¿Ya? Ana va a lograr su objetivo, ¿ya? Y el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? No, pues no eres mejor que 10 hijos. Yo quiero un hijo. Y esta lección la hemos visto la primera vez que hemos avanzado, cuando no traje las diapositivas, ¿se acuerdan? Y avanzamos y Dios nos dice lo mismo a nosotros. No te soy mejor que una casa, no te soy mejor que una carrera, no te soy mejor que eso. ¿No puedes confiar en mí? ¿Por qué no comes? O sea, ¿por qué no sigues comiendo la palabra de Dios? ¿Por qué permites que la angustia te consuma? ¿No soy yo mejor? La Biblia dice, no busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, busca a Dios, Él es Dios. Ana no comía, pensaba en una sola cosa, su problema. Eso le estaba atormentando. No veía el amor de Dios, no veía los privilegios de Dios, nada. Y lo que es peor, ¿escuchaba a quién? A Penina. Y yo les preguntaba, ¿no? ¿Quién es tu Penina? Y lo escuchas y dejas de escuchar a Dios en tu vida. Y Penina no te dice nada bonito, pues, no sirves, eres un parásito. Te dice y habla y te dice, no,
estás mal, ¿no? Nunca vas a surgir, ahí te vas a quedar. Pero Dios tenía la solución. Pero ella, ¿qué tenía que hacer? Entender. Entonces, no solamente era estéril en cuestión de vientre, era estéril en entendimiento y en conocimiento. ¿Vale? Lo que hemos visto al principio. Dios activó todo eso. Es como si empezara a arar la tierra de su corazón para lograr esa situación. ¿No es Dios mejor que 10 hijos? Siempre. ¿No soy yo mayor que esta enfermedad? ¿No te soy yo mayor que esta enfermedad? Perdón la repetición. ¿No te soy yo mayor que esa escasez? ¿No te soy yo mayor que tus hijos? Yo soy el gran yo soy, que todo lo puede, el que hoy quita de ti la esterilidad. Y en un momento dado tenemos que escuchar a Dios. Dice, yo no soy mejor. No soy mejor que lo que tú anhelas y hace que te olvides de mí. Entonces fueron preguntas y el Cana de alguna manera asume en el Espíritu Santo esto. ¿No soy mejor? Entonces puede ser que algunas cosas nosotros nos hemos obsesionado por tenerlas y nos hemos olvidado de Dios. ¿Por qué lo hace? Y te dice, no soy mejor. Ahora dice, no, ¿por qué te afliges? La palabra afligida es azyunar. ¿Por qué te maltratas? ¿Por qué estás triste? Se estaba maltratando, no comía. Y hay otra palabra que vamos a verla acá, atormentar, kaas. ¿Ya? Dice, no, ¿por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? No te soy mejor que 10 hijos. Esa palabra atormentar, si no me equivoco, está aquí. Y Susibal visitaba enojándola, entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y cada año cuando iba a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba. Esa palabra es kaas, significa le hacía rabiar de dolor, le hacía encender, provocar a ira. Entonces, ¿qué estaba a punto de hacer Ana? Reaccionar. ¿Y qué le hubiera hecho a Penina? En el nombre de Jesús, ya, no sé, ¿qué le hubiera hecho? De verdad fue una batalla terrible que ella libró, ¿ya? Y si vamos, la palabra irritar es kaas, provocaba ira y rabia. Por eso yo le pregunto, ¿no? Hay algunos que son expertos para irritar, ¿no? Y te irritan y te dicen una cosa e insisten, y la gente del mundo a veces te irrita, y peor si eres cristiano. Entonces, ¿qué te está haciendo? Te está provocando, está queriendo que te enojes, que te dé rabia. ¿Hay gente así? Hay gente así. Y la siguiente situación es que te enojes, kaas. Pero la siguiente que va subiendo es entristecer, o sea, parece que se queda, pero la palabra entristecer es ram, dar vueltas, agitarse violentamente. O sea, ya casi es una acción de reacción que iba a hacer Ana. Solo Dios pudo contenerla. Le hubiera matado a ella y a sus 10 hijos, hubiera pasado cualquier cosa. Pero Ana es una mujer de Dios que sabe dónde ir y cómo ir. Iremos a esta última. 1 Samuel 1:10. Y ella con amargura de alma. La amargura es uno de los peores problemas que puede haber, ¿ya? ¿Por qué estaba amargada? Porque su rival le irritaba cada día. Que eres una maldita, que la palabra dice esto, que tú dónde está tu Dios, por qué te pasa, la irritaba totalmente. Esta palabra amargura viene de mar, ¿ya? Significa colérico, cruel y animal, o sea, te saca de todo control. Colérico es aquella persona que se enoja con facilidad, puede derivar en violencia y tiende a irritarse. O sea, lo que estoy diciendo, que la amargura hace que reaccionemos con facilidad a cualquier situación. Ahora, si conoce personas bien fosforitas que debe haber algo de amargura. ¿Por qué reaccionan tan rápido? Son coléricos.
hay algo no sanado en su vida. Y ya comprendemos de Ana su amargura, ¿ya? La amargura que ella tenía. La amargura es el sentimiento duradero de frustración. Algo no se ha dado, algo no ha realizado, tristeza, en especial por una desilusión o una injusticia. Y Ana sí, o sea, todo encuadra con Ana. Estaba frustrada. ¿Cuál era su frustración? No tenía un hijo. Estaba triste, sí, porque alguien le estaba peor envenenando su vida. Estaba desilusionada, sí, y creía que era una injusticia. Pero detrás de la injusticia estaba todo un plan de Dios para su vida. La palabra frustración es molestia de no haber conseguido lo que se desea. ¿Ya? Y de verdad, esto es paciencia de Dios. ¿Por qué Dios cierra algunas veces las puertas? ¿Por qué Dios no nos da lo que deseamos? Dios tiene algo. Todo lo que desciende de Dios es bueno. ¿Habrá algo que tratar en nuestras vidas? Sí. Ahora con unos menos, con unos más, yo ya no sé, esto es de Dios. Esto viene de Dios, Él lo hace. Miren el Salmo 73, 21. Aquí está. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. El simple hablar ya me daba rabia que me hablen de eso. Y mi corazón ya no quería, estaba amargado por algo que pasaba. Y este es Asaf es. Y Asaf dice, ¿cómo? El que no viene a la iglesia tiene su coche, su Volvo, y yo vengo a la iglesia y nada. Así sazona Asaf. Te alabo, Dios, te doy todo, y ese de afuera te insulta, te grita y te llena todas las bendiciones. Y Dios le va a decir, lo que él tiene es pasajero y va a pasar, pero lo que tú tienes es eterno. Asaf dice, se ha llenado de amargura mi alma y hasta había punzadas en mi corazón. Pero él dice en el verso 22, tan torpe era yo que no entendía. No tenía el entendimiento, era estéril. Y para entender necesitamos un proceso de Dios. No es fácil. Yo digo, tanto tuvo que suceder para que Dios me saque de Viacha. Y no entendíamos. Con mi esposa no entendíamos por qué. Yo les dije alguna vez, mi idea era morirme de viejito en Viacha, que la iglesia de Viacha me iba a llevar, cuidar. Yo no entendía que Dios, su plan era sacarme. Y como no quería salir, me sacó pues a la fuerza. Y a la fuerza es un dolor grande para mí porque perdí casi todo. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y sí, no entendíamos, decíamos cualquier cosa. Dios no existe, es cristianos hipócritas, reaccionamos con todos, ¿no? Hasta que Asaf entiende lo que Dios quería. Entonces, Dios no se frustra. Este se llama la esterilidad de Dios. No me vaya a malinterpretar lo que le voy a decir. A ver, veamos 2 citas para entender esto. ¿Qué dice? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué es lo que Dios busca? Ahora la pregunta es, ¿por qué busca? No, ¿por qué busca? No, ¿para qué? ¿Por qué busca? Porque no hay. ¿Pero Dios se frustra? No. Van a nacer. Entonces la esterilidad de Ana me está enseñando que Dios, sé que es un poco raro decir esto, Dios sabe lo que es esto y busca adoradores. Pero aquí acaso no estamos adorando cuando Juanqui viene con el ministerio, Pastor David, y está buscando adorar, y Dios no, está buscando un hito, y a la otra nomás lo encuentra adorando, y los demás nada. Tiene que dar a luz. Y como Ana, hay un proceso en la iglesia. Y de pronto en la iglesia, ¿qué empieza a haber? Problemas, situaciones críticas, duras, porque ahí nacen los adoradores. El año pasado es un año de bendición y este año va a ser un año de mucha bendición.
¿Vino con sufrimiento? Sí, mucho sufrimiento. Ahora, lógicamente, tal vez no se habla de estos sufrimientos, se los dice, pero nacieron. La gloria es totalmente del Señor, 100%. Es algo que a mí me queda bien completo y lleno. Él es el que hace. Siempre nos hemos caracterizado por una iglesia que enseña y alaba. Y creo que hemos estado hasta por las nubes, ¿no? Somos una iglesia. Y algunos dicen, no, la iglesia Jesús te ama, no hay que ir a predicar ahí, no se puede. Es muy cabezones son esa iglesia, dicen, ¿no? Todos nos dicen. Pero nos faltaba. El pastor era maestro, pero no era pastor que tenía que hacer. Dios me enseñó. Pero nunca tuvimos evangelismo así como lo tenemos ahora. Salíamos, pero como llamado no había. Ahora, ¿llegó la hora? Sí, llegó. ¿Nació? Sí, pero fue un proceso. Pero no solamente eso. Ahora, lógicamente ese proceso fue de a poco. Hubo atisbos, hubo situaciones, pero se consolidó. A veces me llama la atención Villa Tunari. Nació o va a nacer este 5. ¿Cómo está haciendo Dios? Ahora, ¿qué procesos habrá ahí? ¿Cuántos estériles se dan los líderes? Ya, ¿no ve? Y digo, o sea, estoy haciendo una alegoría. Y Dios va a hacer un proceso. En las oraciones que escuchaba decía, no, gracias por el privilegio de ver nacer una iglesia, cierto. Pero así como los niños, el privilegio es limpiar los pañales, embarrarte de algunas cosas, verlos cómo se enferman. Pero es un privilegio. Oh no, los que tienen niños, es un privilegio. Pero también es un proceso. Y Dios está empezando a buscar y está levantando ministerios increíbles. Se está levantando el ministerio de la mujer en la iglesia. ¿Cuántos años he luchado, hermano, para que haya? Pero no podíamos, pues ya, Julie, tú te encargas. No era fácil. Y ahora ya se reúnen, están en ese proceso. El ministerio de oración era un punto que igual estábamos. No se podía, cuando se oraba, es que no podía todo recaer sobre el pastor, era difícil manejar todo eso. Y de pronto Dios sacó y estuvo y está haciendo. Pero buscó, Dios sí buscó. Y gloria a Dios por los que están. Ahora hay pioneros. Está Leo, está Ceci, ha habido pioneros. Pero no hemos logrado lo que hoy se está viendo. Y yo muy alegre. Y Ezequiel 22:30, ¿qué dice? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Y ahora las oraciones aquí son intercesión, que están orando, Señor. Ya Dios ya ha hallado muchos, ya, ¿no ve? Las oraciones de madrugada, el ayuno que están haciendo, todo viene de Dios. Pero Dios tuvo que buscar, porque había esterilidad. Bueno, lógicamente Dios no es estéril. La iglesia era, y tenían que nacer. Ahora, van a seguir viendo los problemas, vamos a seguir en el proceso, ¿ya? Porque Dios tiene que cambiar algunas cosas todavía en mí, en Leo, que de nombres, en Juan, que tiene que cambiar. Porque tenemos que seguir dando a luz muchas cosas. A ver, pregunto, ya tenemos que terminar. ¿Qué cosas más faltarían en la iglesia? Exploradores, dice, ya, te acepto, ya, debe ser. Misioneritas, ¿no? Dice, ya. Un ministerio de niños, un ministerio completo de adolescentes. Estamos en dolores de parto todavía ahí. Pero ¿cuántos años estamos pidiendo por un nuevo local? O sea, hay cosas que tienen que nacer, ¿ya? Entonces no hay obreros, pero el plan sigue, ¿ya? La obra no va a parar.
Parece que es estéril, pero Dios va a buscar a las Anas. Ya, va a buscarlos, porque Ana es una lección viviente de los tiempos que vivimos, ¿ya? Entonces esa esterilidad espiritual tiene que cambiar. Entonces parece que en este tiempo tampoco Dios tuviera hijos comprometidos, pero van a nacer y va a haber siervos que van a escuchar la voz de Dios, y esa esterilidad física o espiritual, ministerial, Dios lo va a cambiar. Ahora va a haber procesos, sí, mucha gente va a salir, van a haber desacuerdos, pero la iglesia sigue avanzando. Ya no es como antes, Leo, la iglesia, ¿te has dado cuenta? ¿O sigue igual para ti? ¿No? Hay cambios. En Villa Tunari, ¿qué tiene que nacer? Un ministerio de alabanza. Tiene que nacer hartas cosas. Para junio es nuestra primera actividad ya con una ONG, con los niños allá en Villa Tunari, y eso hay que trabajarlo fuertemente. Se activa lo que es el 5, ya le dije a Ceci, no sé qué harás, pero tienes que dar hijos. Ya. Entonces tiene que crecer. Ahora lógicamente van a estar ahí Joel apoyando, vamos a estar muchos. Y les comento entre paréntesis que van a recibir cartas de invitación a algunos para irse a Villa Tunari. Ahora, ¿cómo será la aceptación también, ¿no? Es un cambio. Pero Dios no es estéril. ¿Existen esas cosas? Como si no hubiera hijos, sí. Pero Ana es una lección. Entonces, si nosotros clamamos, y vuelvo a reiterar, la gloria siempre es del Señor, Él se lo lleva. Pero cuán agradecidos estamos de que Dios haya levantado personas para hacer esta cadena de oración, esta cadena de ayuno. No importa si sean dos, porque ¿qué dice Dios? Busqué un hombre. Dice, no, dice, busqué todo un ministerio de oración. Y busqué entre ellos hombre que hiciese valer uno. Y por lo menos en la oración siempre están 7 u 8 orando. Y Dios dice, no, que oren a favor de Villa Tunari. Y todos se durmieron. No, siempre hay. Siempre hay. Pero hubo más antes, Juan, que con el ministerio de oración. Siempre había, ¿no ve? Pero como se va consolidando. Y para que oren en favor, para que no lo destruyesen y no lo hallé. No, más bien está hallando Dios. Está hallando. Y esa es una gloria, hermanos. ¿Vamos a tener problemas como Ana? Sí. Yo a veces, verdad, que a mí me hacen irritar los problemas. Y estoy a punto de explotar porque sí hay problemas. Pero ¿eso qué me quiere decir? Anda al templo de Dios, ora y saca tu alma amargada y tu espíritu y dile, Dios, vengo a ti. Y voy a renunciar a lo que tengo, que vamos a hablar en la próxima clase, para que tú hagas tu voluntad. Entonces, Ana nos va a enseñar cómo rebatir, pelear contra este espíritu de amargura, de ira que hace reaccionar, ya que le he dado ya un adelanto. Amén, queridos hermanos. Cesaremos con preguntas, o por favor puede enriquecer la lección con sus aportes. Leito. Escuchaba aquí otras cosas que preguntó, pero me parece bastante válido. Usted decía que hasta una catástrofe, un caos, si viene de parte de Dios, puede traer bendición, puede traer fruto. Pero nosotros, ¿cómo identificamos que algo que está pasando en mi vida viene o de parte de Dios o de parte del enemigo o consecuencia del pecado o carne? Yo creo que es la guía del Señor nomás. Dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Si tú sabes que es pecado, tu conciencia te va, como la pregunta era, te va a decir. Pero si no hay nada de eso y hay un trato, ya es otras voces que te van a tratar de culpa, pero sabes que Dios viene. Una de las cosas que yo aprendí es agradecerle a Dios. Y dos cosas que hice, ¿no? Dos cosas que hago en mi soledad, qué sé yo. Le digo, gracias Dios por esto que viene. Si es por mi pecado, igual va a ser bendición y te pido perdón. Pero si es para perfeccionar mi vida, igual. O sea, ambos van a llevar al mismo objetivo. Y esa catástrofe, ese caos, si haces reaccionar tu vida, mejor. La mejor manera de identificar en el Señor es que el Espíritu te guíe. Te tiene que guiar. Ahora, ¿cómo? No, tal vez no te puede explicar, pero los vas a saber, porque el Espíritu nunca te va a dejar sin decir lo que está pasando. Pero en el fondo, como te dije, si yo no lo entiendo, he aprendido a agradecerle, aún por lo que no entiendo. Y Él al final me ha explicado por qué. Y si ha habido pecado, me lo ha sacado.
Y todo eso ha llevado a bien, a madurarme, a ser un teleios, a perfeccionarme en mi vida. No sé si te ha ayudado, pero es... Si quisiera hacer un comentario más. Adelante. Quizá tal vez el problema que muchos tenemos al hacer este tipo de preguntas, de si esto que me está ocurriendo viene de parte de Dios, y uno sabe dentro de sí que es a consecuencia de lo que uno mismo ha hecho, de las decisiones que uno toma, pero como que tiene no sé si se tiene un sesgo de confirmación y comienza a decir, no, yo estoy bien, esto ha venido de parte del enemigo, de parte de Dios, y comenzamos a caer en eso, a tratar de engañarnos a nosotros mismos, que lo que está pasando es porque Dios así lo ha querido para mi vida. Caemos en esta negación de decir que nunca cometí el error. Sí, no sé en qué caso habrá ocurrido eso. Si somos guiados por el Espíritu, Él sí te va a convencer. Y la Biblia dice, todo ayuda a bien, aún lo malo y lo bueno. Si entras en una situación de autoconfianza y no, esto no es así, no creo que te esté guiando el Espíritu de Dios, porque la humildad y reconocer sí es lo que te guía el Señor. Pero puede suceder de un autoconvencimiento como los que proclaman, ¿no? Esto me ha hecho Dios, así va a ser y esto es, ¿no? Puede ser, pero que el Señor nos guíe, Él nos tiene que guiar. Ya, y ese es el proceso de madurez, como David, como Asaf, ¿no? En el proceso vas a entender, porque al final Asaf no entendía por qué pasaban esas cosas. Y el proceso, él dijo, no, he sido una bestia. Por ejemplo, un hombre que estuvo así, ¿quién fue? Nabucodonosor. Pensó que todo le iba bien, pensó que era por su logro, etcétera, etcétera. Tuvo que convertirse en una bestia para entender los propósitos de Dios. O sea, si eres un hijo de Dios, sí o sí a la larga vas a aprender cuál era el verdadero propósito de Dios. Aún te convences, digas, no, vas a llegar a comprender porque eres hijo de Dios. Si no fueras hijo de Dios ya sería distinto, ¿no? Sería otra forma, lo vas a llegar a comprender. Pero gracias, Leito. ¿Alguien más? ¿O cerramos? Pastor, una consulta. Usted dijo, ¿no? Cuando le pasó lo que le pasó, no entendía. Hoy, como días después, viendo con el diario del día después, ¿qué se hubiera dicho a usted misma? A ver, otra vez no te entendí bien. O sea, usted dice, ¿no? Que No entendí. sacaron de su casa o de su casa Ya. y no entendía. Y Sí, no, sí. Pero hoy, viendo ya el transcurso, ¿qué se hubiera dicho a usted mismo? O sea, Ahora entendiendo, claro. entendiendo ahora. Claro, pues hablaba mucho, no hubiera conocido. Una de las cosas que digo, nunca hubiera conocido la paz a los hermanos. Nunca hubiera conocido a Aricana ni Villa Tunari, porque estaba encerrado en mis ideas. Y tal vez nunca hubiéramos visto las bendiciones que Dios ha hecho en mi casa y las bendiciones que he visto con mis hijos. ¿Ya? Entonces ahora yo le digo, sí, gracias Dios, era necesario. Ahora te entiendo, digo, ¿no? Entonces ya no es tan complicado para mí. Pero sí vivir el momento sí fue muy complicado. Como familia, como pareja, como esposo, todavía más complicado. Porque uno siente una ausencia, un vacío total, como diciendo, hago todo. Sí, hemos estado así. Sí. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Sí, pero Dios siempre llena. Siempre te va a explicar por qué. Siempre. Amén. Cerramos, ¿no? Señor, te damos gracias. Los procesos son difíciles. Hay cosas que no logro entender, pero tu palabra dice, tú no cambias. Tú no eres eclipsado por una luna, no, tú brillas. Nada va a tapar, todo lo demás es sombra, no es realidad. Tu palabra dice, aunque en la astronomía se ve que el sol cambia, avanza, languidece o hay cambios, Dios no cambia. Y que Él va a lograr el objetivo y lo que Él ha pensado desde un principio. Pero lo que sí te pido, Dios, porque esto que he pasado no implica que ahora tenga problemas y tampoco los entienda. Porque el hecho de que haya pasado algo y diga, sí lo he entendido, no me hace Señor perfecto y decir ahora, no, ahora ya entiendo todo. No, todavía hay cosas que no entiendo, Señor. Y como Ana, también me amargo y lloro y tengo problemas en mi alma y mi espíritu. Pero con estas lecciones aprendo que amargarme solo y llorar solo es castigarme a mí mismo
y que el enemigo se goce viéndome débil. Entiendo que como Ana debo ir a los pies de Jesús y decirle: Dios, tú conoces. Tu palabra dice que todo ayuda bien, que los planes que tienes para nosotros son de bien y no de mal. Pero por favor, ayúdame a aguantar hasta lograr el objetivo. No permitas que te renuncie, no permitas, Señor, que vuelva atrás. Dame fuerzas para continuar. Sea mi error, como decía Leo, sea tu objetivo, pero tu objetivo es por algo, tal vez por mi error. Señor, tu palabra dice: aquel que empezó la buena obra la terminará. Si en algún momento mi pensamiento es como una bestia, como dice Asaf, tan torpe era yo que como una bestia pensaba, ayúdame a tener la mente de Cristo y pensar como Cristo piensa. Pero ahora te doy gracias por todas las situaciones que están pasando. Fue duro. Llegó un momento en que yo no pensaba todo lo que vino sobre mi vida. Pero te doy gracias porque todo ayuda bien a los hijos de Dios. No voy a dejar que los pensamientos del enemigo llenen mi cabeza. Voy a pensar en tu palabra. Y van a hacer a luz, Señor, lo que tú tienes. Y voy a ver tu gloria. Y voy a ver un hogar. Voy a ver algo que tú quieres, porque tu palabra lo dice, Señor. Y lo que voy a hacer es derramar mi espíritu y mi alma delante de ti. Tal vez el hombre nunca me va a entender cómo estoy, pero tú sí, Señor. Y dice que Ana desde ese día comió y regresó feliz a su casa, porque comer de tu palabra siempre nos da esperanza. Gracias, Dios, por esta noche, por este año, Señor, nuevo, 25, que el 5 es número de gracias, Señor. Nos ayudes a entender más tus propósitos. Te entrego tu iglesia, te entrego a tus hijos, tus hijas, te entrego todo, Señor. Todo ayuda bien. Tú tienes el control. Cuando pasa algo con mi hijo, con mi hija, tú tienes el control. Tú vales más que nuestros hijos. Tú eres mejor, y quien te elige a ti, Señor, todas las cosas están en control. No tienes daño para nosotros. Jeremías dice: tus planes son de bien y no de mal, y que tú vas a ejecutarlo, porque eres papá, tu nombre es papá, y el papá se preocupa. Si castiga, castiga con amor, pero siempre lo va a guiar a algo bueno, Señor. Si hay algo que impides en mi vida que no me has dado, debes saber tú por qué. Y aunque a mí me duele, tú tienes la razón de todo. Y si a ti te ha placido que no tenga, Señor, lo que anhela, te doy gracias. Debe haber algo, Dios, que tú tienes en mi vida. Pero si quieres hacer un milagro y cambiar eso, con mucha razón y con mucho corazón, también te agradezco, Dios. Gracias por esta noche, por las ofrendas que vamos a recoger, Señor, y tal vez por los últimos anuncios para el 5, Dios, que vamos a hacer. También aprovechamos en esta cadena de oración orar por Villa Tunari, Dios. Oramos por los niños que van a llegar, por las personas, que toda la logística, que todo lo que, Señor, se requiera, tú puedas bendecirlo, Señor, en nombre de Jesús. Guarda a mis hermanos que están organizando, guarda tu iglesia, Señor, haz tu voluntad y haz, Señor, tu obra. Gracias, papito, bendecimos tu obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice también las ofrendas que con amor recogemos, a quien tiene y quien no tiene, Señor, tú lo sabes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Juanqui.